Bueno, ya estamos nuevamente, muchas gracias. Javier David, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Doctor Cornejo, muy buenas noches. El gusto de saludarlo. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, doctor Carranza, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señores, tenemos el tema de la reforma de la Constitución. Un tema que no es nuevo, que se vive hablando y muy difícilmente se haga, donde hay que resignar algunas cosas por los mismos que tendrían que llamar a una convocatoria de la reforma de la Constitución. La ley, y ustedes que son hombres de leyes lo saben, nadie está obligado a perjudicarse uno mismo, así es el término, ¿no? O sea, yo no estoy obligado a declarar contra mí mismo. Por lo tanto, no le podemos pedir a un presidente de la Cámara o a un diputado que apoye algo que diga que él está restringido y que no puede seguir trabajando. Eso es materia penal, ¿no? Eso es penal, sí, bueno, y la mayoría de los temas... Yo te diría, tomando tus palabras, que todas las últimas reformas constitucionales siguieron un principio que es contrario, es decir, sería el siguiente: todos los que gobiernan están obligados a beneficiarse a sí mismos. Ah, bueno, por ahí va. Y entonces acomodan la Constitución como si fuera un guante a medida, y así tuvimos una buena parte de las últimas reformas constitucionales. Yo fui en el 2003, una parte fue constituyente por el Partido Obrero, junto con Pablo López y con Cristina Fofani, en aquella reforma que duró unos minutos o un par de horas, habrá durado una hora. Y fuimos a decir no a una reforma constitucional que planteaba acomodar la Constitución para que Romero tenga otro mandato, de apuro. Y bueno, la nacional del 94 también fue un cambio de figuras entre los que tenían el poder, y así podemos encontrar varios otros ejemplos. Ahora, claro, es decir, que rige el principio contrario: acomodemos la Constitución de acuerdo al interés del que gobierna. Parece que el que gobierna siente el derecho de poder acomodarla. Bueno, pero como ahora teóricamente no tenemos ya posibilidades de que Juan Manuel Urtubey pueda pasar los 12 años, por lo tanto se termina su mandato. No tenemos tampoco, parecería hasta ahora, el hombre elegido para ser su heredero. Por lo tanto, creo que estarían dadas las cosas como para poder decir, bueno, muchachos, hasta acá llegamos con los 12 años. ¿Por qué? Y porque un hombre de 30 años vio 40 años vio dos gobernadores. Entonces no entiende mucho lo que es la democracia, ¿no? Dice como 40 años, quiere decir que en 80 años, si vive 80 años, va a tener 4 gobernadores. Realmente es un poco vergonzoso para los hombres de la política, ¿no? De una situación así. Ahora, ¿alguien podría reformar la Constitución hoy? ¿Está en condiciones algún partido político, si es que los hay, y quieren hacerlo, de decir, vamos a reformar la Constitución y bajamos a 8 años? Vamos a llevar al Consejo Deliberante a 4, vamos a hacer que más de 2 mandatos los diputados no puedan estar, vamos a hacer que los intendentes más de 2 mandatos no puedan estar, y vamos a hacer que los ministros de la Corte queden a perpetuidad y no que tengan que ir cada 6 años al Gran Bur o a Finca Las Costas a decir, perdón, ¿yo sigo o me voy? O un mes antes, en una reunión de fin de año de despedidas, un gobernador diga, bueno, feliz años para todos, menos para ella que no va a estar, por ejemplo, como ya ha pasado, y ahí quedó prácticamente echada una ministra de la Corte, ¿no? O sea, ¿terminaremos con esa situación algún día o no? Sí, yo creo que las reformas constitucionales tienen que partir de alguna manera de un consenso social, ¿no? A veces nos pasa en la política que vemos los ciclos como muy cortos. Nosotros tenemos una democracia, digamos, desde el 83 para acá, que ha ido mejorando en muchas cosas y tiene un montón de cuentas pendientes. Y las reformas constitucionales creo que tienen que ver con esos datos. Vos decías hoy, hace un ratito, la limitación de los mandatos. Creo que hay consenso para la limitación de los mandatos. Hoy ya hay la mayoría de los, no solo los que estamos en política, si vos le preguntás a la gente, todos hablan de la limitación de los mandatos por esta experiencia, ¿no? Por decir, bueno, tuvimos 12 años de uno, 12 años en otro, a nivel nacional pasa lo mismo, muchos gobernadores de otras provincias. Creo que es saludable hacerlo. Ahora, también las reformas tienen que ver con un montón de cosas que son mucho más importantes para la gente que si un diputado está más o menos mandato. Se ha reformado en el 94 el tema usuario y consumidor, el tema del acceso a la justicia, el tema digamos, un montón de cuestiones que a veces no están en la picota, pero que es lo que también hay que hablar. Yo creo que en Salta hace falta una reforma. Creo que los tiempos políticos no son estos, pero sí que posiblemente la finalización del mandato del gobernador Urtubey, que termina un ciclo en el 2019, pueda permitir un consenso de todas las fuerzas y de toda la sociedad para una reforma importante en Salta, ¿no? Con los jueces, yo le voy a decir que, contrariamente a una opinión mayoritaria,
pero lo que es la tendencia del constitucionalismo actual, el doctor Carranza seguramente va a coincidir conmigo en esto, no hay una teoría que avale la eternidad, ¿no? Esto pasó ya recién en la Corte Suprema, independientemente de las calidades personales del doctor Carlos Fay. Recientemente hubo un fallo de un juez en Buenos Aires que la doctora Hayton no le gustó cumplir 75 años, no le gusta y se quiere quedar. Entonces yo creo que los jueces de la Corte, si bien 6 años es poco, pero me parece que habría que poner un término acotado donde al finalizar su mandato se vayan de la justicia y haya una renovación. Yo alguna vez dije 15 años con un derecho a la jubilación sin renovación de mandato, porque eso trae sí seguridad jurídica, pero también trae renovación dentro de la justicia, porque siempre recordemos que la justicia es el único poder del Estado que no está sometido al voto popular, de manera tal que no pueden haber dos poderes del Estado que surjan del voto popular y otro poder que sea una suerte de bonapartismo, ¿no? Entonces tampoco le hace bien a la justicia las eternidades, porque nadie tiene asegurado su trabajo en este país. Entonces, la necesidad de revalidarse, de capacitarse y además de estar acorde a los tiempos democráticos, hace también que la Constitución fije un mandato determinado y que sea al tiempo previsible, porque si no, el resultado es que no se va nadie, ¿no? Está bien, pero a ver, esa es otra versión, Así ¿no? es. Pero con esta que está hoy, ¿usted está de acuerdo de que cada 6 años los ministros de la Corte tengan que renovar su mandato, ya sea con el gobernador de turno, porque tenemos un gobernador 12 años, Sí, más sí. allá de la figura de Romero, de Urtubey, si sigue todo esto así, son 12 años. Una variante podría Sí. ser volver a la Constitución de 1986, que desde el punto de vista del plexo constitucional era una gran constitución, ¿no? Y una que fue además sancionada como una constituyente muy plural. La Convención Constituyente del 98, a mi modo de ver, en varias cosas puede haber acertado, en otras no. El tema es, como decía acá bien el diputado David, si es que es el tiempo o hay un consenso social, tal vez sería muy novedoso llamar a un plebiscito a ver qué es lo que opina la gente sobre una reforma de la Constitución o no. Porque otro de los temas que hay que plantear en Salta, a pesar que yo no voy a elecciones, desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, es el régimen electoral. El régimen electoral tiene que ser lo más parecido a la voluntad popular. Entonces, la representatividad que está en las cámaras legislativas o en los consejos deliberantes tiene que tener un régimen electoral acorde a eso. Yo la verdad que no me quisiera imaginar una compulsa popular para que la gente diga lo que piensa de la justicia, ¿eh? Usted sabe que yo no me arriesgaría, pero bueno, de todas formas son puntos de vista. ¿Usted cómo Le lo voy a ve? decir una cosa, Sí. disculpe, Sí. ya se ha hecho, ¿eh? ¿Y qué pasó? En la escuela, en la magistratura que yo estuve, y obviamente hay cosas que son muy malas, pero es lo que opina la gente, que nosotros no tenemos por qué negarlo, eso es lo que por está. eso. Lo que sirve para eso, justamente para mejorar las cosas que hay que hacer. Sí, para darse cuenta que Exactamente. hay un clamor popular de que Así esto es. se modifique, que cambie, ¿no? Con respecto a lo que decía el doctor Cornejo de esta situación de la temporalidad de los magistrados, Sí. en principio tiene asidero lo que está comentando, puesto que esto de los jueces an eternum, bueno, Pero esto fue- eterno, hablemos de 75 años con la no, jubilación. no, esto de por vida, Sí. o hasta que dure su buen desempeño, Ujú. esto obedeció a los primeros tiempos del constitucionalismo, tomando la fortaleza del Poder Judicial del constitucionalismo norteamericano, que allá al principio, cuando establecieron el sistema que nosotros más o menos hemos traído para aquí, bueno, los jueces se dijo, tienen que durar de por vida. Es la válvula de seguridad que vamos a tener para frenar a los otros dos. Y a su vez, los otros dos los van a controlar a estos. Y ahí estuvieron todos de acuerdo. Pero bueno, vamos a la realidad después con los tiempos. En Estados Unidos hay lugares donde se eligen los jueces por voto popular. Yo tenía oportunidad de estar con alguno de ellos, donde en su despacho decía, vote Villanueva. Sí. Villanueva era el juez. Me votaron, decía abajo. Así, claro, cuando yo entré y lo vi, vote Villanueva, que en el despacho estaba su cartel, vote Villanueva, de origen puertorriqueño, por eso el apellido. Y bueno, una charla muy interesante, pero él decía que no le hacía mella, no le condicionaba para nada su función. Decía, estoy hablando
porque comentaba. O sea que podría ser para estudiarlo, pero claro, esto de cada 6 años me parece... Es tortuoso, ¿no? Y se presta a muchas cosas. A componendas, a manoseos, a todo tipo de situaciones que no me parece que le hagan bien al Poder Judicial. Es mucho más, me parece mucho mejor pensado aquello que decía recién el doctor Cornejo, de un espacio más largo, pero definitivo. Es decir, estamos 10 años, 12 años y no vuelvo más. Un poco como pasa en México, como por ejemplo con las reelecciones. Ustedes vieron, el presidente está un periodo y no vuelve más. No vuelve más. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Nosotros en este país estamos muy acostumbrados a la... Me parece que nos hemos olvidado de la alternancia republicana. Si hay algo que fue la antítesis de la monarquía y de la eternidad en que estaba el monarca en el poder, era la república. La alternancia, la duración de mandatos por tiempo limitado, eso me parece que debería cobrar vuelo nuevamente, ¿no? Ustedes se dieron cuenta al extremo que llega esto, porque uno a veces no lo analiza, ¿no? Lo que pasa con los suplentes, por ejemplo, de los senadores nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales. ¿Quién es el suplente en caso de fallecimiento del titular? Hay un porcentaje altísimo que es la mujer. O sea, acá ahora se dio con el Senado, ¿no? Que era una mujer de la política, indudablemente, pero cuando fallece Jorge, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, a la semana asumió la señora, era la suplente, la señora. En el caso de Juan Carlos Romero, senador de la Nación, ¿quién es el suplente? La señora. Eso figura en las listas. O sea, nadie le presta atención a eso tampoco. O sea, quiere decir que además es como patrimonio familiar, claro, el voto. Eso le iba a decir. Sí. La cuestión de que no sea un bien de familia la cosa pública es una cuestión de elevar determinados niveles de estándar ético también, que eso se reclama, ¿no? Probablemente una reforma constitucional debería también prever ese tipo de incompatibilidades. Mira, Mario, yo tengo un ejemplo. Para esto de cómo se mezcla el poder personal y el ejercicio de un poder constitucional con uno parecido a un régimen feudal. Acabo de hacer una presentación con mis compañeros diputados, legisladores del Partido Obrero, de inconstitucionalidad, de un acto que es propio de un rey, no de un gobernador constitucional, y lo cometió el gobernador Juan Manuel Urtubey. Él pone en un acuerdo con la familia Olmedo de la empresa Ecodesarrollo que por sí decide que la empresa Ecodesarrollo no le debe nada a la provincia por todo lo que una ley que está vigente del año 2010, que implica que hay que pagar un canon por el usufructo de tierras fiscales, la deuda generada entre el 2010 y el 2016, que son un par de cientos de millones de pesos, porque es el 10% del valor de la producción. Y el gobernador consideró que era suficiente para perdonar esa deuda un texto con un decreto, hablado por un decreto de él, que dice: la empresa Ecodesarrollo no le debe nada a la provincia por ese periodo. Eso es propio de un señor feudal, es decir, alguien que siente que tiene la suma del poder. Tendría que haber ido al poder legislativo. Pero eso los impuestos los crea, sí, y lo mismo que este tipo de gravámenes, los crea o los condona. Exacto. O establece moratoria el poder legislativo. Entonces hemos ido, porque fíjate cómo razona. En un hecho, aparte, donde está comprometido un patrimonio de la provincia de 250, y si lo calculamos más millones de pesos, porque el valor de la soja estuvo más alto. Entonces, ¿cómo se manejan? Es muy habitual que incluso la Constitución que tenemos, y que por supuesto habría que transformar en muchos aspectos, se la viole sistemáticamente. El tema del gobierno por decreto, el Poder Legislativo Nacional. A ver, en este verano Macri sacó decretos que después tuvo que dar marcha atrás sobre temas que la legislatura podía funcionar, el caso de las ART, en el verano anterior el problema de los jueces de la Corte. Es decir, hay un sistemático atropello a las normas vigentes. ¿Por qué? A ver, porque vos estás poniendo, y yo lo hablé esto con vos ayer, creo, en radio. Ajá. Vos dijiste, bueno, yo voy a plantear esto, lo voy a poner en la justicia con la figura del gobernador. Sí, sí. Ahora lo van a tener que resolver por los ministros de la Corte, indudablemente. Sí. Entonces, está relacionado a lo que estamos hablando ahora. Ajá. Me parece. Sí, el problema de la necesaria autonomía, claro, la autonomía del Poder lo que, Judicial. Lo que está viviendo ahora, o lo que está trabajando el Poder Judicial, y me parece bien, es la autonomía económica. Así es. Entonces me parece genial. Pero claro, pero el máximo poder de la justicia, que es la Corte, tiene una dependencia directa de la figura del gobernador de turno.
Entonces, si tienen que sancionar esa corte a un gobernador de turno, y yo no quiero pensar mal, no tengo por qué hacerlo, pero si le dan la derecha diciendo está bien lo que hizo, van a decir, y bueno, está respetando un acuerdo porque le tiene que dar el acuerdo dentro de 2 años. Yo le voy a decir dos Y cosas. si es al sobre revés, no, lo que pasa es que dijeron que no le van a dar el acuerdo. O sea, hay que evitar ese tipo de suspicacia, porque si no, dejamos a las instituciones en el medio de una barbarie. 2 cosas te digo sobre esto. Sí. He ido en 2 oportunidades a la Corte, con esta conformación y con otras conformaciones, en temas democráticos sustantivos. Por ejemplo, la inconstitucionalidad de la facultad de detener por abrogación de antecedentes, fue un caso, y ahí obtuve un fallo dividido, contrario pero dividido, que fue a la Corte Suprema, y otro sobre el Código de Procedimientos Penales de la provincia, en donde en una serie de aspectos que consideramos arbitrarios de esos códigos y de facultades extraordinarias para los fiscales, nos dieron la razón. Así que tuve diversos resultados, digamos, pero efectivamente nosotros siempre cuestionamos que hay todo un sistema para coaccionar al Poder Judicial. Ahora, desde el procedimiento de selección de los jueces. Nosotros somos partidarios de la elección de los jueces. Entonces, estamos de acuerdo que habría que hacer una reforma de la Constitución. El tema, claro, siempre se dice, bueno, hay que ver cuándo es el momento. Y la pregunta es, ¿cuándo es el momento? Porque el momento que se reformó la última Constitución fue cuando Juan Carlos Romero quedó fuera de carrera en la política, porque se retiró Menem y él de la política nacional, y Juan Carlos Romero se quedó sin nada. ¿Y quién determina cuándo es el momento? Él, en ese momento ¿quién Romero. ¿Quién determina hoy cuándo es el momento de una Y reforma? no sé, dice que el sector político, si dice ahora, si estamos de acuerdo, vamos todos juntos, ¿quiénes son todos juntos? O una consulta. ¿Y por qué no una popular consulta? eventualmente. Pero ¿y qué se le preguntaría a la gente, por ejemplo? Si quiero no reformar la Constitución. Pero la ¿sí gente, o no? a ver, yo me pregunto, ¿tenemos que darle esa responsabilidad al ciudadano que hoy está viendo cómo llega a fin de mes para que sepa realmente qué dice la Constitución? Mario, me pregunto, ¿no? ¿Le damos esa responsabilidad al ciudadano o, Sí. como decía recién del PLA, lo dejamos que Hermano del Rey. 2 grupos decidan? No, nosotros creemos que... Perdón, pero ¿quién debería Sí. llamar a una consulta de esas características? La puede ser con los Sí, mecanismos. Sí, es tipo La Cámara de plebiscito. Diputados y Senadores Se ha usado tiene que muchas haber Es veces. una necesidad de consulta, reforma. Pero la siempre viene Cámara. la iniciativa de arriba para abajo. Claro. Tendría que estar la posibilidad de que la iniciativa sea al revés, de abajo para No, bueno, arriba. pero se hizo, a ver, también no hay que rehuir a la representación que tiene cada uno. Es decir, cuando uno habla de la Cámara de Diputados y Senadores, hay 23 senadores que representan elegidos por la gente, 60 diputados elegidos por la gente, partidos políticos que tienen su representación popular también, con lo cual lo que yo digo es que en una reforma no puede un partido solamente por tener una mayoría imponer. Ha pasado en la historia y obviamente en muchos casos la consecuencia de la falta de discusión y debate para llegar a consenso logró reformas apuradas. Pero no solo se podría preguntar, sino que creo que si se busca un consenso entre los distintos sectores de la política que tienen representación política popular, bueno, uno puede ponerse de acuerdo sobre cuáles temas hay consenso. Algunos se hablaban acá, capaz que no hay consenso para elegir jueces por el voto, pero por ahí se encuentran consensos para limitar los mandatos de diputados o limitar el mandato del gobernador a 8 años como nosotros pensamos o limitar el mandato de los concejales. Entonces, en lo que haya consenso, sí se puede llevar adelante una reforma. Ahora, los tiempos tienen que ver también con momentos electorales, porque la reforma necesita después una constituyente, una elección constituyente, y esa elección constituyente muchas veces cuando se mezclan con los finales de mandato aparece, no, bueno, pero hablamos de una reforma porque vamos a reformar para que Urtubey sea de nuevo, vamos a reformar, y entonces se ensucia un poco la reforma. Por eso yo digo que tiene que haber un amplio consenso primero para entender cuáles son los puntos, cuáles son las cosas que la gente necesita, porque acá hablamos de la justicia, pero la gente de la justicia no demanda si el juez es elegido por 6 o por 12, quiere una justicia más ágil, más rápida, que le llegue, esto es lo que demanda la gente. No, yo lo que Entonces, apuntaba cuando decía recién que iba a determinar el momento, porque me hace pensar en algunos temas que son todavía deudas que tienen el Parlamento argentino con la sociedad. Por ejemplo, el caso de la ley de coparticipación federal. sin duda. En la Constitución está previsto que tenía que estar terminada la ley a diciembre de 1996. Han pasado 21 años, o 20 y monedas, jamás se trató. Y a alguien le preguntaban, a un representante provincial, a un gobernador provincial, ¿por qué no se dictaba la ley? ¿Qué le parecía a él? ¿Qué opinión tenía? Y él decía que todavía no era el momento oportuno. Y eso me dejó pensando, ¿vos sabés? Eso me dejó pensando, porque cuando dijo
todavía no es momento oportuno. Después de 21 años, pareciera que Está era como esperando. para... Yo no estaba ahí, lo estaba viendo No, por pero- televisión. Era como para preguntarle, ¿y cuándo es el momento oportuno, gobernador? En toda esta discusión siempre está el problema material. Mira, no se puede separar la superestructura legal de lo que pasa en la sociedad. Vos tenés ahora, por ejemplo, una sociedad que está partida por un ajuste gravísimo que está afectando derechos de las mayorías trabajadoras, y los que gobiernan sienten que pueden imponer eso, que es el imperativo de los que tienen poder, pasando por encima incluso de las leyes. Pasando por encima. Este acto que yo denuncié recién forma parte de esta discusión de un frente único de todos los viejos partidos de Salta. Es decir, ha habido un tomá para vos y hagamos un frente todos juntos con Olmedo. Es decir, eso se coloca por encima, los intereses económicos, los negociados hechos desde el poder, se coloca por encima de cualquier Estado o estructura de derecho que después sí se la utiliza, por ejemplo, cuando un trabajador, que tenemos muchos en la provincia de Salta, lamentablemente, sale a protestar porque lo han colocado fuera de sus derechos, le han quitado el trabajo, le han quitado los fueros gremiales. Tenemos varias direcciones gremiales con pedidos de levantamiento de la tutela sindical por parte de grandes empresas de la provincia, la de Ingenio San Martín de Tabacal, choferes de la UTA, una cantidad de procesos donde los trabajadores, cuando ejercen su derecho en las condiciones que lo pueden hacer, porque le afectan derechos esenciales, bueno, ahí les cae todo el Estado de Derecho encima. Ahora, cuando hay que gobernar y favorecer negocios, se puede violentar el Estado de Derecho sin problema. Bueno, estamos realmente en un problema, ¿no? En quién convoca a una reforma de la Constitución. No, parece que depende de las necesidades que tenga el que puede llegar a ser el próximo gobernante. Yo me imagino que si hay una persona que tiene posibilidades a llegar a ser gobernador de la provincia y lo ve claramente, y diría, no, pero esperá, ¿por qué? Ahora, si gano yo la elección, ¿por qué me van a dejar 8 años? Si los anteriores tuvieron 12. No, yo creo que hay que hacerlo antes. Está bien. Yo tampoco creo que una legislatura, hoy, siendo que la gran cantidad de legisladores que tenemos, que se le vence sus mandatos, están por la reelección para la próxima elección. ¿Y qué le va a poner mandatos si hace 20 años que están ahí adentro? ¿Qué le va a decir? 8 años. Entonces ya prácticamente se van todos, no se puede presentar. En el Senado pasa lo mismo. Por eso insisto, Mario, yo en Sí. la necesidad de la consulta popular. ¿Pero quién lo llama a la consulta popular? Bueno, los organismos, lo que constitucionalmente corresponde que se llame. La El legislatura. asunto es que, bueno, claro, tiene que haber un consenso político Sí, previo si para fuera llamarlo. plebiscito, podría ser el Ejecutivo. Eso es así. Claro, Eso o el es así. Ejecutivo. Sí, si fuera plebiscito, lo tiene que hacer el Ejecutivo. Bueno, pero entonces el Ejecutivo es el que más posibilidades tiene de poder realizar esto si el doctor Urtubey lo quiere dejar como realmente un antecedente de sus 12 años de gobierno, diciendo, bueno, muchachos... O la legislatura local. Pero la legislatura local están todos en la pelea para la próxima elección. O sea, hoy ir a decirle, por ejemplo, yo no quería hacer nombre con esto, pero usted no le va a decir hoy al doctor Manuel Santiago Godoy, que se termina su mandato. Diga, no, tenés que llamar a un plebiscito para que no pueda ser más candidato. Yo voy a ser candidato. No, pues ya no más. Mayur La Paz tendría que dar el apoyo, ¿no es cierto?, como vicepresidente del Senado para eso. Y dice, ¿cómo? No, pues yo voy a la elección ahora dentro de 4 meses. No, pues ya no serías más. Entonces, no, yo eso no voy a firmar. ¿Me permitís? Me parece, no sé. Puedo ser incrédulo totalmente, pero ¿no sería una muestra de una actitud republicana ponderable? Es que todos le pedimos a lo mejor actitud republicana a los otros. Bueno, no, a los que tienen Ese que es el tema. decidir. Y A los que tienen que decidir miran para otro lado, no sé. A no ser que sea demasiado yo negativo con esto, pero hasta ahora no encontré a nadie que diga que tenga que renovar su mandato, hay que acortar los mandatos. Sí escucho a los concejales que dicen necesitamos 4 años. No, Pero Mario, claro, sí. hay algunas legislaciones que a mí me llaman la atención, pero me estimulan a creer que todavía puede ser, que dicen que se votaron y dijeron, bueno, los mandatos los vamos a prorrogar de 2 a 4 años. Dijeron los que estaban en ese momento actuando como legisladores. Sí. ¿A partir de cuándo? De la próxima elección. O sea, vos decís que deje un antecedente O para sea que adelante. yo no me puedo poner en la reelección. Los que vienen después, esos podrán, pero yo no. Eso me parece lo más lógico. No puedo legislar para mí. Claro, siempre hay formas, siempre hay formas. El punto está en poder asociar lo que es la realidad social con la estructura legal, porque, mira, si convocáramos una compulsa, lo que encontraríamos es que una parte muy importante de la gente no cree en los procedimientos
regulares para hacer valer sus derechos. Cree cada vez menos en el voto, tiene una desconfianza muy importante en la justicia, y todo esto tiene que ver con que asocia esa superestructura con la vida cotidiana, con lo que le pasa todos los días, y cada vez tiene menos derechos. Si los que gobiernan privilegian a las minorías que ya tienen todos los privilegios, entonces hay un divorcio, que es el divorcio de una mayoría de los ciudadanos con el régimen político. Entonces, para reconciliarlo, lo que hay que establecer es primero una transformación social y, junto con eso, un sistema que permita que el pueblo pueda efectivamente tener un control sobre la cosa pública, que tengamos derecho de revocatoria, que tengamos los mandatos acotados que haga falta tener, que tengamos un control de las cuentas públicas, que hoy existen todos los mecanismos para que cualquiera del pueblo pueda controlarlo, que tengamos mecanismos reales donde efectivamente el voto e instituciones que hoy tenemos puedan ser revalorizadas como un ejercicio del poder, de un poder de la población. Hoy eso, como está este divorcio enorme de la realidad social y de la política que ejercen los que gobiernan, está cada vez más divorciado, más lejos de la población. Lo curioso de esto Hay que es que discutir juntos también las cosas. los políticos, ¿no?, están divorciados de los partidos políticos. No es mi caso, vos sabés, Mario. Bueno, es el único Desde partido. pibe, tenía 15 años, Era era del socialista. claro. Y aquí sigo siendo socialista porque, como verás, Bueno, este ahora mundo no le va muy bien con ahora el hay que capitalismo. uniformarlos para ver quién cambia de camiseta, es como los jugadores de fútbol. En realidad, Sí. que un mandato de la Constitución Nacional, Sí. tiene que haber una reconstitución legal de los partidos políticos. Eso fue parte del fenómeno de la crisis del 2001, que lo bien dice la Constitución Nacional, es la base del sistema democrático. Señores, entonces estamos de acuerdo que habría que ver la forma de reformar la Constitución, ¿o no? Yo me someto a lo que diga el mandato popular, que creo que sería una, O sea, entonces una sería un cuestión plebiscito. novedosa a un plebiscito. ¿Vos también irías a un Yo plebiscito? estoy de acuerdo. Sí, yo digo que la reforma constitucional tendría que ser el resultado de un conjunto de cambios para terminar con una sociedad completamente injusta. Si no, no va a haber reforma constitucional que nos saque de este problema. Pero entonces Por no sí estás de misma- acuerdo con el plebiscito. No, por eso. Entonces tiene que ver con la iniciativa de abajo para arriba para transformar socialmente, reorganizar socialmente y en ese marco Sí. organizar las leyes que permitan efectivamente el ejercicio, ¿no es cierto?, de la soberanía popular que se proclama pero que no Claro, está en los hechos. Doctor Plata, Carranza. Plata está de acuerdo en el sentido de que quiere verificar cuáles van a ser las propuestas que van a ir de la mano de esa reforma. Bueno, y es pero cierto, antes no de- puede ser una reforma Sí, en abstracto. en abstracto. Tiene que haber, como él dice, un planteo, un plan, una planificación, una coordinación de ¿Qué todo país lo que, queremos y qué para, país y para quién queremos, lo queremos? Porque de eso qué se provincia trata. queremos en el caso que sea la provincial. Lo esencial de la reforma sería sancionar normas que sepamos que vamos a cumplir, Que vamos a poder cumplir. que vamos a poder cumplir, porque si no es un entelequio, una expresión de deseo, ¿no? Señores, esto da para mucho más, ¿no? Pero bueno, por lo menos es el inicio de algo, ¿eh? Así que les agradezco muchísimo la atención. Muchas Por favor, gracias. al contrario, muchas Buenas gracias. noches. Enseguida estamos con el ministro de Gobierno, Juanpi Rodríguez.